Hola amigos de YouTube, acá les traigo la quinta parte de Creepypastas de miedo, espero que les guste. Adiós. Creepypasta número 1. El asesino de niños. El rostro de la pequeña se desfiguraba de dolor, quería gritar pero ningún sonido salía de su boca. Estaba inmóvil, suspendida en el aire a medio metro del suelo, como si estuviera atada de pies y manos por una fuerza invisible, mientras que el hombre barra demonio con su dedo al rojo vivo jugaba en el estómago de la niña Altateti. Con un gesto de desconformidad, miró a la pobre e indefensa criatura que irradiaba desesperación por todos sus poros y comentó: «Nunca puedo vencerme en este juego». Los ojos de la niña envueltos en lágrimas imploraban que la tortura terminara. «¿Por qué?», se preguntaba a sí misma. «No voy a volver a comer golosinas de noche, juro que me voy a portar bien toda mi vida», pensaba la inocente alma desconsolada. El terror la dominaba en uno de los actos más injustos y horribles de la historia. Christopher nunca pidió esto, muy dentro de él sabía que lo que él hacía era horrible, pero su doble personalidad no lo justificaba. Por la noche se convertía en un indetenible provocador de dolor y durante el día el recuerdo de lo que hacía era su propia tortura. Hijo de una medium que se metió demasiado con los demonios del infierno y de un superdotado hombre con poderes psíquicos, Christopher se convirtió en un hombre barra demonio con superpoderes que le otorgaban control absoluto sobre la materia. Su aspecto no decía nada de él a primera vista, podría pasar por un ser humano cualquiera, de hecho era increíblemente apuesto y no le gustaba cambiar de aspecto a pesar de que podía hacerlo con facilidad. Siempre con un sombrero y traje negro y una corbata rojo sangre con la inscripción Perfrui en ella. Sus horribles actos eran más de lo que cualquier persona podría soportar, nadie sobrevivió a ninguno de sus ataques y ni siquiera nadie pudo resistirse o enfrentarlo alguna vez. Recordaba con detalle a cada niño su criatura preferida que él había mutilado. Le gustaba jugar con los pequeños cuerpecitos a toda clase de cosas, su poder incluso le permitía decapitar a un niño e intercambiar su cabeza con la de otro sin asesinarlos. De esta forma sus víctimas sentían el dolor provocado por esta atrocidad desde el comienzo hasta el final. Algunas veces quitaba los ojos de las cavidades oculares y hacía nudos con sus terminales nerviosas, otras tantas veces les abría la carne y la piel hasta que los huesos eran visibles mientras les contaba a los niños que lo hacía para demostrarles que en realidad ellos no tenían alma en su interior. Por más que él prefería torturar especialmente a niños pequeños, sobre todo a los que tenían un aspecto tierno y angelical, a veces él hacía que el resto de las personas que se encontraban alrededor de la víctima cuando él las encontraba, observara su trabajo sin poder evitarlo. La mayoría de los testigos de sus actos se suicidaban, más que nada le gustaba que los propios familiares de las víctimas disfrutaran de su show. Lo que él consideró siempre su obra maestra fue cuando escogió a unos trillizos de no más de 8 años, abrió sus tórax y obligó a uno de sus hermanos a tomar el corazón del otro con una mano. Sus corazones no latían, por lo tanto debían oprimir y soltar el órgano repetidamente con la mano a modo de marcapasos manual si querían mantener con vida al otro. No duraron ni 5 minutos, pero él nunca había disfrutado tanto de un juego como esa noche. La tortura era el modo de cocinar su comida. Sí, él devoraba niños muertos. Ya cansado de jugar tateti sobre la niña, transformó su mano en una especie de tubo de aspiradora pero más pequeño y de ese modo poder introducirlo en el orificio nasal de la pequeña para literalmente absorber su delicado cerebro poco a poco, pero antes de que pudiera hacer nada otra mano apareció de la nada arrojándolo hacia atrás con fuerza. Christopher, el hombre barra demonio, sorprendido sacudió sus ropas y enfrentó al hombre que lo había arrojado de esa manera preguntando: «¿Quién eres?». «El que va a acabar contigo», fue la respuesta. Ese hombre era llamado Gabriel, y era padre de una de las tantas víctimas de Christopher que vio con detalles todo el transcurso de la tortura de su hijo. Juró que se vengaría, pero Christopher, sabiendo que él no tenía ni la más mínima posibilidad, solo rió a carcajadas. Pero Gabriel tenía un as bajo la manga, al fuego se lo combate con fuego pensó, y entregó su alma al diablo en un pacto donde el rey del infierno le concedió la fuerza para poder acabar con Christopher a cambio de su alma y algo más, que solo se daría a conocer luego de que Gabriel se vengara del asesino de niños. Y ahí estaban enfrentados, el poder otorgado a Gabriel era aún más grande que el de Christopher, por lo que no solo lo venció fácilmente sino que le alcanzó para torturar al hombre barra demonio de la misma forma que él lo hizo con su hijo fallecido. Toda la noche Gabriel disfrutó de la venganza hasta acabar con la existencia del asesino de niños. Gabriel terminó llorando la muerte de su hijo. Mientras Gabriel contemplaba el cadáver de Christopher, el diablo apareció diciendo: «Me alegro que lo hayas disfrutado, pero ahora debes cumplir la segunda parte del trato, lo que sea», respondió el hombre.
El dios del inframundo señaló a la pequeña niña que aún se encontraba en el lugar sufriendo las heridas de ese juego tan inhumano que se llevó a cabo en su tierna piel. Le dejaron, llorando en estado de shock. La niña contemplaba a ambos seres. «¿Vas a continuar su trabajo?», dijo el diablo a Gabriel, quien miraba en pánico a la pobre criatura. Satán sonrió y terminó la oración diciendo: «Eternamente». Creepypasta número 2. Las sombras y el perro. Era prácticamente la medianoche cuando me encontraba dormido. Recuerdo que de pronto me sentí entre dormido y despierto y quise despertar, pero no podía. Algo me jalaba hacia dentro de la cama y poco a poco sentía que me iba hundiendo. Mientras más trataba de levantarme, más me hundía y de pronto sentí unas manos que me tomaban de los hombros jalándome hacia dentro de la cama. No podía abrir los ojos ni podía hablar. Entonces de pronto ya pude abrir los ojos y vi el techo de mi cuarto. Sentía las manos que me jalaban y trataba de gritarle a mi mamá o a alguno de mi familia para que me ayudara. Pero sucedió lo más horrible de toda la noche. Así, sin poderme mover, pude voltear y vi que una sombra pasó rápidamente por la ventana. De pronto sentí mucho frío y una ráfaga de aire entró. Eso era imposible porque no tenía abierta la ventana, sin embargo la sentí. Me encontraba desesperado y con mucho miedo. Sentía esas horribles garras jalándome hacia la cama. No podía hablar ni moverme, solo mirar cómo pasaban las cosas esa noche. La sombra se proyectó por el techo y yo empecé a rezar. Sentía que algo no estaba mal y solo rogaba porque fuera lo que fuera no se apoderara de mí. La cama empezó a sacudirse como si alguien la estuviera empujando y yo rezaba aún con más fuerza. De pronto se escuchó un grito hueco, sonoro, muy grave, como si se fuera alejando. Era como un quejido y lo acompañaron otros quejidos como los que se ven en las películas de muertos. Se alejaron y por fin pude moverme. Mi cuerpo me dolía y estaba empapado en sudor y pronto descubrí que todo lo había soñado. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de leche caliente, tratando de quitar de mi cabeza la terrible sensación y la experiencia tan amarga que había vivido. Ya más tarde regresé a la cama, solo para escuchar una voz horrible que decía mi nombre. Me levanté rápidamente y entonces descubrí algo que me dejó aterrado. Alrededor de mi cama había tierra o ceniza, no lo sé, era un polvo oscuro que no sé de dónde había salido. Salté a la cama y comencé a rezar de nuevo. Recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y mucho miedo. Las voces se escucharon de nuevo quejándose y yo deseaba que de nuevo fuera una pesadilla. Me arrojé sobre la Biblia que tenía guardada en un cajón y empecé a pedir porque no me pasara nada. Luego escuché ruidos afuera y vi que la sombra se acercó a mi ventana. Abracé la Biblia con todas mis fuerzas y oré como nunca. Sonó un golpe seco y un grito y de pronto ya no se escuchó nada más. A lo lejos el perro de la casa vecina aullaba y todo volvió a la normalidad. Al otro día me enteré que el perro había muerto en la noche y nunca supieron por qué. Creepypasta número 3. Cigarrillos. Ve hacia algún baño de alto tráfico. Debe ser un baño donde haya estado mucha gente, o no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate que es después de las 00:00 y asegúrate de que lleves 2 cigarrillos. Entre más fuertes sean los cigarros, más probabilidades de éxito tendrás. Siéntete a obscuras y fúmate uno de los cigarrillos. Asegúrate de que haya un espejo y que puedas ver tu reflejo siempre. La cereza del cigarrillo encendido te debe dar la luz suficiente para esto. Cuando te hayas fumado más o menos 3/4 del cigarrillo, el cuarto deberá estar lleno de humo. Tus ojos probablemente se pondrán llorosos, pero no parpadees. No quites la vista de tu reflejo en el espejo por nada del mundo. Si parpadeas, todo lo que hayas hecho hasta ahora será en vano. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la cereza del cigarro se separará en 2 ojos rojos. El humo del cuarto se empezará a condensar, y antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá un cigarrillo. Esta es la razón por la que te pedí que trajeras 2. Dale el cigarro a la figura, el cual se encenderá por sí solo en cuanto lo lleve a donde su boca debiera estar. En este momento, puedes preguntarle lo que tú quieras, y siempre te dirá la verdad. Puedes preguntarle sobre quién mató a JFK o quién era Jack el Destripador. Cualquier cosa que se te ocurra. Asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado del cigarrillo. Cuando esté a punto de terminarse el cigarro, el humo de tu cigarro empezará a definir más de sus facciones, haciéndolo más material que etéreo. En este momento, párate y arráncale sus ojos de un movimiento. La figura deberá ser en su mayoría humos, así que tus manos atravesarán su cabeza. Si dejas que termine su cigarro, él te atacará tomando tu vida.
La figura gritará y te insultará, y la mano con la que arrebataste sus ojos arderá intensamente. No abras tu mano. Aunque los ojos se hayan casi desvanecido, pueden aún ver. Corre hacia el switch de luz y préndelo. Esto desvanecerá a la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto, y espera hasta después de las 3:00 am para abrir tu mano. Probablemente el ardor sea insoportable, pero si abres la mano, todas las luces de donde estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar venganza. Quizás tengas marcas en la palma de tu mano cuando la abras. A partir de ahora, no podrás nunca estar en un cuarto a obscuras con un espejo, porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas de tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, sin importar lo cálido del lugar donde estés. A partir de ahora, tendrás muchas pesadillas, pero en ellas, tendrás la habilidad de una especie de sexto sentido. Podrás ver eventos futuros cercanos, quizás cosas horribles. Cosas que solo tú sabrás pero que ya nunca podrás detener. Supongo que, es un pequeño precio a pagar por el conocimiento absoluto. Creepypasta número 4. El demo. Todo comienza cuando escucho a mi amiga comentarme sobre un nuevo programa computacional japonés que se utiliza hoy en día obviamente en Japón, que trataba de unos personajes virtuales que aplicas palabras y ellos te las cantan. Me suplicaba que le descargara para ver lo genial que era. Como decía, como me ocurrió en una ocasión que descargué un programa, me vino con un virus y luego descubrí que podía encargarlo desde Japón. Esperé un mes, hasta que llegó. Cuando abrí el paquete lo primero que vi era obviamente las cajas donde venían las instrucciones y el CD del programa. Cuando llega el momento cuando lo instalo y voy a seguir las instrucciones, me doy cuenta que no está en japonés ni tampoco en inglés ni en ningún otro idioma. Era como si un niño practicara las letras. Cuando meto el CD, la pantalla se torna negra y luego aparece la personaje que elegí, que era el Proyecto 01 Miku Hatsune con un símbolo en su pecho. Luego comienza a acercarse hacia mí, se detiene y comienza a decir cosas en japonés, lo cual no sabía lo que decía porque obviamente no hablo en japonés. Luego se ríe a carcajadas como una maniática. Luego aparece una frase que creo que era el mismo idioma que las instrucciones tenía y se me apaga el computador, lo cual no le tomé la mucha importancia, pero lo raro era que las risas se me quedó grabada en la mente con el símbolo que estaba en su pecho. Al día siguiente, me dio curiosidad y me acerqué al computador, revisé la caja y encontré un nuevo y extraño CD que en el día anterior no lo había visto y tenía el mismo símbolo que tenía la Miku en su pecho. La curiosidad me comió por completo y luego lo introducí en mi computador y en la pantalla aparece de nuevo la Miku pero con otro atuendo, pero el mismo símbolo. De nuevo se ríe a carcajadas y me señala un cuadro en blanco. Obviamente me pregunté qué era. Luego aparezco yo como si me estuviera enfocando con una cámara, lo que me pareció demasiado raro porque yo no tengo cámara web. Luego en el mismo cuadro aparece la Miku detrás mío y con un cuchillo ensangrentado hasta las manos y las puntas de sus colas también lo estaba. Era como estuviera allí después de que mató a alguien. De inmediato volteo por el susto que me dio por su apariencia pero no estaba. Vuelvo a mirar a la pantalla y está ella. Luego se ríe a carcajadas otra vez y me muestra otro cuadro en donde aparecía alguien descuartizado. Me dio mucho asco, casi vomito, pero después me doy cuenta que esa persona era mi amiga que me había hablado del programa y también me doy cuenta que en la frente tenía el mismo símbolo. Asustada traté de apagar el computador pero en este no respondía y ahí fue donde la Miku dejó de reír y comenzó a cantar, pero diabólicamente, mientras aparecían más imágenes como si fueran diapositivas. La primera imagen era la de una japonesa más o menos mayor a mí, descuartizada y con misma marca en la frente y con unas personas encapuchadas de negro con el mismo símbolo de color rojo en la frente. La segunda imagen era la de otros personajes de este programa, que no muy bien recuerdo pero parece que eran los llamados Kaganime Twins, era unos gemelos. El gemelo estaba encima de su hermana que tenía sangre en su espalda. Luego noto que el canto de la Miku se intensifica más y es más diabólica. Luego la tercera diapositiva era un videos de unos gemelos con la misma pose que los Kagamine. De repente me doy cuenta que esos gemelos eran unos amigos que iban en mi barrio que se mudaron unos 3 meses antes teniendo relaciones sexuales y con los mismos encapuchado al lado apuntando con sus propias manos con unas poses raras. Era como si los estuvieran amesando. El susto en mí aumentaba. Luego la pantalla se torna de nuevo negro como por unos 3 minutos. Ese momento me alivió un poco, porque me hizo pensar que por fin se había apagado el computador, lo cual no ocurrió nunca. Luego la Miku aparece con una sonrisa en su rostro y con una mancha de sangre en su cara y con el cuadro donde yo aparezco todavía. El canto en ese momento se detuvo. Luego la Miku me mira muy fijamente y me dice:
Anda de ver, me pareció raro que hablara en el mismo idioma que yo, no capté mucho lo que quiso decir, pero después de un rato se me ocurrió ir a ver a mi amiga, por el susto de la foto que de ella descuartizada. Salí de mi casa y fui para la suya. Cuando me bajo en la calle donde estaba su casa, veo la casa de mi amiga toda destruida, con la pintura toda desgastada, los vidrios rotos y la puerta toda maltratada. Yo me asusté, porque pensé que podría haberle pasado algo a ella y a su familia. Voy a la entrada y no hay nada, absolutamente nada, era como si la casa fuera abandonada. Después de un rato se me ocurre ir a preguntar a los vecinos qué fue lo que pasó con esa casa. Voy a donde una señora de un negocio que ahí tenía y le pregunto qué ocurrió con aquella casa apuntándole. Después esta señora se sorprende por mi pregunta y yo también por la reacción de ella y luego me dice: en esa casa vivía una familia común y corriente, hasta que después de una noche, unos vándalos la asaltó, a toda, ocasionándole la muerte, y esa es la razón del por qué está abandonada, y también se dice que en esa casa están sus almas en pena y esa es la razón del por qué no se vende. Yo a punto de llorar después le pregunté: ¿y hace cuánto ocurrió esto? La señora todavía con la reacción de sorprendida me dice: hace unos 20 años atrás. Ya en ese momento empecé a llorar, le dije gracias a la señora y después seguí llorando frente a la casa de mi amiga que después había considerado muerta, hace 20 años. Después cuando llego a mi casa, desesperadamente voy a mi computador y la Miku todavía seguía allí, pero no me importó porque lo que quería hacer era quitar el CD y destruirlo, y como lo esperé el computador no respondía y la Miku rió a carcajadas, pero más fuerte. Luego yo me enfurezco de un rato a otro y se me ocurre desconectar el computador, todo el computador, y la Miku debía seguir riendo. Lo encontré raro porque el computador supuestamente no tendría energía. Luego me enfurezco mucho más y pesco el computador y como la furia era tanto, lo tiro por la ventana, pero antes de tirarlo, la Miku deja de reír, no me importó y dice una frase en inglés que era "Ikiryu", con una voz muy de niña pequeña, y dejó de reír y barra o hablar después de que tiré mi computador por la ventana. Después pesco la caja, las instrucciones y el otro CD y los quemo junto con el computador. Ya sé que mi computador no tenía la culpa, pero la Miku parecía que se apoderó de él. Y hasta el día de hoy visito a mi amiga al cementerio con el pensamiento de que puedo llegar a hablar con Ver y hablar con gente muerta sin que yo sepa si esta murió. Creepypasta número 5: velorio no planeado. En aquella funeraria había dos guardias, uno debía encargarse de la parte de afuera, y había otro guardia que pasaba todo el tiempo dentro. Pero esa noche el frío era tremendo, un aire helado empezó a soplar y en un instante ya estaba lloviendo. Así que Roberto entró al edificio a refugiarse. Era ya de madrugada, las luces estaban apagadas, y no podía encontrar a su compañero, que parecía estar dormido porque no respondía al llamado en la radio. Con algo de nerviosismo Roberto comenzó a gritar el nombre de su compañero. Y de pronto la puerta de una cámara de velación se abrió, y se escuchó un dolido agr. El pobre hombre ya estaba listo para correr al escuchar que unos pasos se acercaban, y una sombra empezaba a asomarse, pero para su tranquilidad era solamente el otro guardia, que venía estirándose y balbuceando después de un buen sueño. Los dos se rieron un rato. Gerardo volvió a la sala donde descansaba, pero en un instante volvió a salir, pálido y asustado, diciendo que había una vieja sentada en el sillón. Los dos fueron juntos, encendieron las luces y efectivamente ahí estaba, mirando fijamente un ataúd. Gerardo quedó muy sorprendido, porque ni siquiera sabía que ahí había un cajón, no vio que alguien se acercara de velar, y siempre estuvieron las luces apagadas. Todo el tiempo que durmió ahí ni siquiera se percató de la anciana. La funeraria ya había cerrado, no se suponía que estuviera ahí. Intrigados se acercaron a averiguar, pero antes de preguntarle algo, ella dijo: preséntenle sus respetos al difunto. Los dos hombres avergonzados fueron hasta el ataúd y vieron que quien descansaba en él, era la misma viejecilla del sillón. Que con una tristeza profunda en el rostro, les pedía que la acompañaran esa noche a velarse a sí misma porque todos los demás la habían olvidado. Creepypasta número 6: Alex era un chico extraordinario con una familia extraordinaria, su mamá, su papá, y sus hermanas. Un día el papá de Alex se fue de viaje, pasaron los días y no regresaba. Un día por la tarde llamaron a la casa de Alex y dijeron que su papá murió en un accidente de tránsito. Desde ese momento Alex se volvió callado y tímido, su mamá no comía ni hablaba y sus hermanas. Sus hermanas parecían haber muerto con su papá. Alex cumplió 14 años y sus hermanas tenían 11, así que él las llevaba al colegio. Un día las llevó al parque, decidió tomarles fotos y luego de un rato sus hermanas vinieron llorando. Querían irse de ahí por alguna razón, nunca le contaron a Alex qué les había pasado.
Luego de unos meses las hermanas y Alex fueron a la casa de una tía lejana. Decidieron tomarse fotos. Cuando Alex veía las fotos en la cámara, no pudo creer lo que veía, un hombre muy flaco y alto que lo miraba desde un cierto ángulo. Al contarles eso a sus hermanas, ella le dijeron que ese día en el parque vieron al mismo hombre observándolas, pero no se asustaron por eso. La razón fue que vieron a ese hombre comerse a un perro. Mientras seguían con la historia escucharon un grito desgarrador, era su madre, tendida en el suelo, gritaba Alex. ¿Que no lo ves? ¿Que no lo ves? Creepypasta número 7. Venganza sobrenatural. Arturo era un hombre exitoso, poseía muchos bienes materiales que le permitían a él, su esposa y sus 2 hijos vivir con toda comodidad en una casa ubicada en un buen y exclusivo lugar de la ciudad. Él trabajaba como empresario de una fábrica de zapatos, los negocios iban mejor que nunca, y además era muy apreciado por todos sus trabajadores pues eran tratados con mucho respeto y siempre muy bien pagados. Pero a pesar de que el hombre fuera bueno y bondadoso, siempre existirá un mal buscando hacer daño aunque no lo merezca. Este mal era una pandilla de 5 secuestradores liderados por el Púas, ya tenían días siguiéndolo, preparando la ruta y el día para plagiarlo. Así, Arturo manejaba por una avenida que a las horas en las que él salía de trabajar era muy poco transitada. El Púas ordenó interceptarlo, 2 autos le cerraron el paso y 3 individuos bajaron con pistola en mano. Arturo, presintiendo lo que venía, arrancó evadiendo el auto frente a él, grave error. Fue baleado y herido mortalmente. Los maleantes se acercaron con la esperanza de que a un herido les pudiera servir para sacarle dinero. Llegaron solo para ver la cara de odio y dolor de Arturo, que escupiendo sangre por la boca y apagándose su vida alcanzó a decirles unas últimas palabras: malditos, desde donde esté, vendré para llevarlos conmigo, a todos. La noticia fue que Arturo se resistió a un asalto y todo salió mal. Pasaron unos días, el Púas estaba furioso por el secuestro mal ejecutado, pero tranquilo de saber que nadie los identificó. Así se le ocurrió que si la viuda tendría mucho dinero heredado por el difunto, llevándose a los hijos aseguraría sacar una buena cantidad. Así, con esa idea en mente, se reunieron en una casa alejada de todas las demás, rodeada solo por terrenos baldíos, sin vegetación, como si la muerte de todas las personas acontecidas en esa casa hubiera sido esparcida por la tierra. Al estar trazando el plan, la Chachis, la conductora del vehículo, observó por la ventana a alguien que pasaba. Alertados de que su guarida y plan fueran descubiertos, con pistola en mano salieron dispuestos a matar al curioso que anduviera por ahí. Nadie. Solo una respiración en el aire. En la nuca de todos. Y cada uno de ellos. Quisiera que esta historia fuera publicada anónima, por favor, solo por la temática delicada que atraviesa mi ciudad, tratando de suprimir su miedo, diciéndose a sí mismos que solo fue una corriente de aire. Todos se fueron a sus respectivos hogares. La Chachis y Raúl, otro de los integrantes, revisaban el auto para que estuviera listo para el golpe. Voltearon al escuchar las palabras: ustedes serán los primeros, observando como un Arturo en descomposición y sin que sus pies tocaran el suelo poco a poco se les acercaba, con su rostro reflejando un profundo odio. La Chachis, aterrorizada y repitiéndose a sí misma que aquello no era posible, emprendió la huida con la velocidad que solo la adrenalina puede dar. Raúl, no pudiéndose mover, solo comenzó a rezar, pidiendo que aquellas palabras le protegieran de lo que se avecinaba. La aparición de Arturo solo se acercó a su rostro, y en su oído le susurró las palabras: hubieras rezado en lugar de dispararme, ahora al diablo no le gustarán tus rezos. Después de estas palabras, Raúl solo sintió un dolor en el pecho. Desapareció Arturo junto con el dolor, solo para darle paso a una sensación de sofocamiento, de calor, del fuego de lo que sería su destino por la eternidad. Johnny Walker, hace 11 horas. Johnny Walker desconozco si sea muy larga mi historia, escribo lo primero que me viene a la mente, sabré entender si es muy larga y no pueda ser publicada, dejando atrás a su pareja y marcando a sus cómplices por celular para contarles lo sucedido. Corría con toda la fuerza que sus piernas le permitían sin fijarse bien dónde pisaba. Tropezó torciéndose el tobillo y cayendo de bruces sobre la acera. La gente solo la miraba sin querer interferir o ayudar, conocían la fama de la mujer y la clase de compañía con la que andaba. Dando gritos de dolor y aún intentando levantarse, sintió una mano sobre su hombro. Esperando que fuera alguien caritativo a quien ella había causado lástima, giró la cabeza para pedir ayuda. Nada, la persona más próxima estaba a una cuadra de distancia.
La calle sola, y ella con el terror de quien venía por ella, aunado a la sensación de la mano reanudaron la fuerza en la mujer, intentó levantarse y caminar solo para caer de nuevo, solo que esta vez lo hizo sobre una botella de cerveza vacía. Esta se rompió en su mano, llegando la herida a su muñeca, supo inmediatamente lo que eso suponía, y el ver a Arturo parado frente a ella, le impuso un miedo como nunca antes en su vida. Suplicó entonces tuviera piedad con ella, que la perdonara, él solo se limitó a decir, nunca, tu agonía será eterna ahora jajaja. Creepypasta número 8 Muerte, despertar y sangre muerte acto 1 y entonces lo sé, todo se ilumina ante mí, en lo profundo de esa inmensa garganta de piedra, la oscuridad. Solo un suave gorgoteo interrumpe el silencio. Me acerco con sigilo, aprieto la estaca con fuerza. Todavía recuerdo la última cacería, cómo se había complicado todo, esta vez no. Tengo que mantener la cautela. Reviso los bolsillos de la mochila, aún quedan algunos dientes de ajo y 2 o 3 estacas más, de sobra sé que las cruces no harán efecto, las primeras veces que las usé, solamente valieron como arma arrojadiza, su supuesto poder quedaba bien en las novelas pero aquí solo eran polvo luchando con tormentas, con los dedos fríos y temblorosos toco mi fiel petaca, por suerte todavía llena de absenta. 2 tragos son suficientes para hacerme creer que el miedo se ha ido, la guardo, sé que queda lo más difícil. Frente a mí, desgastada por el tiempo, y lejos de la luz solar, veo la puerta robusta de la entrada a la zona del claustro. Estas monjas de clausura, llevan semanas, o incluso meses saliendo, alimentándose noche tras noche de personas de los pueblos cercanos, como si el destino les dejase jugar a ser diosas, ocultando su maldad tras los muros del viejo monasterio. Tras un rato forcejeando con la pesada puerta, consigo abrirla, quedan muchas horas para que oscurezca, aún así no me tranquiliza saberlo, la mayoría de sus ataques hacia mí fueron por el día, intentando matarlos en alguna de sus oscuras madrigueras. El olor nauseabundo, a muerte, me rodea. Casi lo percibes en la piel de lo denso que es, me tapo la boca y la nariz con un pañuelo, lo anudo al cuello y sigo, al final del estrecho pasillo, veo una pequeña silueta, parece un niño, acelero el paso, sé que si es un niño y está vivo, lo tendrán encadenado a un pie. Un aperitivo común en todos los nidos que me encuentro. Le llamo, parece no escucharme, lo intento de nuevo alzando un poco más la voz, nada, solo consigo ponerme más nervioso. Casi puedo verle, se gira lentamente y la veo, una niña de unos 8 o 9 años, con la cara totalmente ensangrentada, los brazos y piernas con decenas de mordiscos, me doy cuenta de mi error demasiado tarde, es rápida. Salta y me agarra de un brazo, la zarandeo intentando evitar que me muerda, es muy fuerte, sus ojos brillan de furia, parecen llamas en las oscuridad. Le pego con la estaca en la cara, se retira unos metros con las manos en la boca, sangra mucho pero no parece debilitarla en absoluto. La escucho, empieza a aullar de dolor o rabia, no sé, pero sé que no será agradable. Agradable. Ataca de nuevo, ahora sí estoy preparado, los años de cacería han dejado mella en mí, la estaca penetra en su pequeño cuerpo, la oigo sisear como una serpiente mientras su rostro cambia. Ahora la pequeña, muestra su verdadera cara, la que tendría antes de ser infectada. La dejo apoyada en el suelo, tan delicadamente como puedo y le cierro los ojos, nunca debería haber tenido que vivir esta pesadilla. Me levanto con los ojos llorosos, tantas cacerías, tantas muertes, pero el demonio, a veces deja salir lo poco humano que me queda. Me giro, levanto la vista y las veo. Debe de haber unas 30 vampiras frente a mí, dispersas por la sala, otras, bloqueando el estrecho pasillo de salida. Empiezo a temblar de miedo, sé que no saldré de allí, podré dañar a alguna pero salir es algo imposible, me comerán por haber matado a tantos de sus congéneres. Ese es uno de sus castigos favoritos, tiemblo de pensarlo mientras veo cómo ellas se relamen, moviéndose como leopardos, con movimientos felinos. La mayoría van desnudas, pero por los hábitos de otras, supongo que todas son monjas del monasterio. Ahora ya da igual, solo soy carne en la nevera, esperando a que se decidan a comer. Una de ellas se acerca, es guapa, me mira fijamente, veo cómo le brillan los ojos cada vez que me ve temblar. Sonríe, y uno de sus colmillos asoma de la comisura de sus preciosos labios, sé que no debo, sé que nunca debes de dejar que te miren a los ojos, pero ya todo da igual. Dejo caer mi estaca, la vampira me agarra y me besa el cuello, es tan bella y su tacto aunque es frío como la piedra, me seduce. Tras ella, veo cómo se acercan todas las demás, sonríen, todas sonríen, mientras los colmillos penetran en mi cuello, todo empieza a oscurecerse, las últimas imágenes son un flash de mi vida, pedaleando en bici, comiendo un helado, el primer beso, el olor de la familia.
Siento como me quitan la vida y mis recuerdos a sorbos, no paran de parlotear entre ellas mientras noto como me apago. Despertar de vuelta a la pesadilla. Acto 2. Abro los ojos, oscuridad total, los recuerdos inundan de repente todo. Recuerdo los mordiscos, el dolor y el placer de ellos, aún veo a las vampiras, sus cuerpos desnudos, manchados de sangre, sus ojos inyectados de rabia, las veo abalanzándose sobre mi. Todo es ahora como un sueño, pero sé que en realidad es una pesadilla real. Intento saber dónde me encuentro, no tengo frío ni calor, toco a mi alrededor, parece un cajón. Por desgracia, mi mente se aclara lo suficiente para darme cuenta de que estoy en un ataúd, me han infectado, no me han dejado morir. Es el peor castigo que hubiese imaginado. Ahora, la única sensación que noto, me aterra, tengo mucha hambre, un apetito voraz, totalmente desconocido para mí antes. Escucho el sonido de alguien moviendo la pesada tapa del ataúd, mi cuerpo se tensa, preparado para intentar atacar. Sé, o creo saber, que si consigo escapar, quizás alimentándome de algunos animales domésticos y ocultándome, podría intentar subsistir. La tensión aumenta, y en cuanto la pesada tapa se separa unos milímetros, un aroma dulce penetra como un huracán en mis pulmones. Mi mente solamente quiere poseer esa fuente de vida. En cuanto abren, salto fuera, con una agilidad que me sorprende. 2 vampiras me miran, desnudas, sonríen mientras me observan. Pero mi atención se dirige hacia un bebé que sostiene una de ellas. Tendrá pocos meses, pero se le ve sano y hermoso. Sonrosado, tan lleno de vida. Noto como mi nerviosismo está mutando, se está convirtiendo en desesperación, mi boca no para de salivar, deseando beber de ese pequeño manantial de vida. Durante un segundo, tal vez menos, aunque para mí parecían horas, mi pobre cabeza había analizado la situación. El bebé era una ofrenda, una especie de iniciación a sus costumbres. ¿Por qué me hacen esto? No dudaba de que era lo correcto, pero ese instinto primario, deseoso de alimento, me empujaba a saltar. No podría contenerme mucho más tiempo, veía en mi mente, entre brumas, la carne roja, la sangre mojando mis labios. No. Me dirigí hacia las vampiras, les grité el por qué me hacían esto. Una de ellas respondió, me contó que mi castigo era vagar entre ellas, entre sombras, alimentándome de vidas ajenas. Mientras hablaba, sonreía, como satisfecha de mis penas. Mientras ella continuaba explicando mi nueva vida como uno de ellos, yo intentaba desviar mi hambre, cada vez me encontraba más débil, como un toxicómano sin su dosis, temblaba en fuertes convulsiones y escalofríos. Era la primera vez que notaba el frío desde el cambio. La vampira seguía hablando, la escuchaba decir que sin alimento moriría, que yo era parte de ellos. Parecía una araña, acechando a su presa, sus ojos brillaban mientras disfrutaba de mi debilidad. Sangre. Acto 3. Salté, hice lo que en realidad deseaba, notaba la sangre corriendo por mis mejillas, sonreía mientras miraba fijamente a la vampira con el bebé en brazos. Su cara de sorpresa, viendo cómo su compañera perdía hasta el último aliento de su maldita vida, cambió rápidamente y sus colmillos afilados, blancos como perlas, aparecieron tras una máscara de muerte. Ahora ya no parecía una chica, sino un monstruo sediento de sangre. Yo sabía que dentro de mí, todo estaba cambiando, podía notar su nerviosismo, sus pies descalzos susurraban su posición, escuchaba cualquier leve movimiento. Antes de atacar, arrojó el bebé al suelo, pude escuchar los latidos del pequeño, imaginé que sobreviviría, en realidad deseaba que lo hiciese. No debía de quedar demasiado tiempo para que apareciesen más vampiras, tendría que actuar deprisa. Ella lo hizo por mí, saltó sobre mí y me agarró con sus largas uñas, notaba cómo me desgarraban la espalda, tiraban de mí con fuerza, mientras ella me mordía el pecho. Tiré de su pelo con fuerza, su cuello quedó al descubierto, sería un monstruo, sí, lo era, pero seguía siendo tentador. La mordí con todas mis fuerzas, noté cómo se convulsionaba conmigo al hacerlo, me agarraba fuertemente, sollozando. Yo disfrutaba de ese momento, mi mente estaba extasiada, totalmente fuera de control. Mientras sorbía su dulce néctar, ella me dejaba escuchar su entrecortada respiración. Me gustaba notar su sufrimiento, mordiendo con saña. Vi su cara, su expresión ahora era el de una chica joven, sufriendo, mientras yo hincaba los colmillos una y otra vez. Mi deseo era tan poderoso, que incluso cuando ella solo era un cuerpo vacío, sin nada de vida, yo seguía lamiendo la sangre de su cuello. Agachado sobre su cadáver. Creepypasta número 9. La mosca. Acabo de matar a mi marido. Vale. Dicho así puede ser que suene fuerte. Lo sé, el padre de mis hijos, el amor de mi vida, mi alma gemela, ¿no suena bonito?
Esa puta manía de pegarme cada vez que llegaba del bar parece que termina aquí. Digo parece, porque a ese hijo de puta es capaz que ni en el infierno lo quieran y tengan que devolverlo. Aunque para eso ya me encargué de cortarle los talones cuidadosamente. Creo que aunque vuelvas del más allá nunca podrás andar, amor mío. Estás tan guapo sin pies. De hecho, nunca te había encontrado tan atractivo hasta la noche de hoy. Mírate, ahí tirado en la cama, con ese pijama ridículo, por no hablar de las putas sábanas del Real Madrid. Dios. Patético, que tienes 15 años, amor. Tu vida siempre ha girado en torno al fútbol. Las putas y el alcohol. ¿Crees que no lo sabía? Vamos, todo el mundo sabía que te gustaba follarte a las negras. Darle por el culo hasta que gritasen de dolor, desahogarte con ellas. Asco de raza negra. Es lo que solías decir, ¿no? ¿Cómo dices? No te escucho bien, cariño. Espera, te voy a rajar la boca un poco más para que puedas hablar mejor. Listo. ¿Recuerdas la gracia que te solía hacer ver al Joker en televisión? Pues ahora tienes dos cosas en común con él, ambos estáis muertos y tenéis esa puta sonrisa en la cara. ¿Por qué tan serio? Siempre te pasabas la vida amargado, y ahora que no estás vivo no puedes dejar de sonreír. Y es que uno nunca sabe lo que el Señor nos tiene preparado, ¿verdad? ¿Pensabas que por ir a misa los domingos y comulgar ibas a ser mejor persona? ¿Dónde está tu Dios ahora? Quizás esté arriba descojonándose de cómo has acabado, ¿no crees? Ya sabes que él y yo no nos llevamos muy bien desde mi infancia en la escuela católica. Creo que estar rodeada de monjas todo el día no me hizo ningún bien. Recuerdo que algunas de esas cabronas me amarraban el brazo izquierdo, para que aprendiera a comer con la mano derecha. Todo un acto divino. Reza por la mañana. Reza por la tarde. Reza por la noche. No folles. No te masturbes. Dios es bueno. Dios nos quiere. ¿Piensas que si hubiera un Dios el mundo sería realmente como es? ¿Permitiría que te matase tan fácilmente? Basan todo en Dios, pues sus vidas son tan patéticas que tienen que refugiarse en eso. Sí. Se mienten ellas mismas a diario. Pero bueno, no pasa nada. Eso es lo que hacemos todos para ser felices. Aparentar ser felices. Mentirnos a nosotros mismos. No sé por qué te cuento esto, cuando estoy nerviosa me da por hablar. Ya lo sabes. Y bueno, debo decir que algo tensa estoy, no todos los días una tiene la oportunidad de matar a su marido, ¿no? Vamos, quítate ese anillo ya, nunca más volveremos a estar juntos. Espera que te corte el dedo. Listo. Te preguntarás que como una mujer sometida como yo y anulada tanto emocionalmente como psicológicamente por un bastardo como tú tuvo los cojones de hacer lo que hizo. ¿No? Pues bien. Puede que pienses que estoy loca. Y puede que en parte lo esté. Estoy hablando con un cadáver. Eso no dice mucho a mi favor sobre mi cordura. Pero te contaré algo que puede que te sorprenda. Al menos espero que sea así. Verás, una noche cualquiera de esas que te convertías en una furia y me estampabas contra la pared, al recibir el golpe en la cabeza noté algo. No sabría cómo explicarlo bien, pero era algo molesto, no de dolor físico por el impacto del golpe. Era más bien como si algo de mi cabeza se hubiera soltado en su interior, y esa cosa no paraba quieta ni un segundo. Yo la definiría más bien como si una mosca hubiese nacido en mi cabeza. En mi cerebro. Luego comprendí que era una especie de llave. Ya sé que no tiene sentido. Pero, ¿acaso debe tenerlo? Ese golpe en concreto le hizo algo a mi cabeza. Y esa noche lo vi por primera vez. Lo sentí. En sueños se me aparecía. Me dijo que no soportara más dolor, que debía ser feliz. ¿No es irónico, Cari? Él me encontró gracias a ti, y estaba tan desesperada por conseguir ayuda y salir de esta situación, que me daba igual si era razonable o no. Ese hombre era fiel conmigo cada noche en sueños, me daba todo lo que yo esperaba de una relación. Si un día despertaba, al siguiente el sueño se reanudaba por donde lo habíamos dejado. Y claro, ¿sabes cómo funciona el tiempo en un sueño, no? ¿Qué mierda vas a saber tú? Si lo único que has leído en tu puta vida ha sido la mierda del diario Marca. Yo te lo diré. El tiempo no es igual en los sueños. Una noche de 7 horas de sueño pueden ser semanas en el tiempo onírico. Pues bien. Le conté al hombre de mis sueños toda mi vida, todo, desde cómo me sentía, lo que tú me hacías, y juntos empezamos a trazar la idea de que la única forma de acabar con el sufrimiento era matarte. Cada día me importaba menos este mundo y siempre tenía la ilusión de la noche. Él me quiere de verdad, no me trata como una mierda, y poco a poco me convenció para que lo hiciera.
Imagina que solamente tienes una vida, no esperas mucho de ella porque ya desde pequeña vas viendo cómo son las cosas. Te casas con un buen hombre, al menos eso piensas, y un día no sabes por qué, tu vida se convierte en un infierno diario. Primero te cambia la forma de vestir, que si menos faldas, que si parezco una puta. Luego, lentamente, sin saber cómo, pierdes lo que eras. Lo que siempre fuiste. Quedas anulada y ya es tarde para la reacción, al menos lo fue para mí. Piensas que tus hijos cambiarán las cosas. Que podríamos ser una familia feliz con sus diferencias puntuales. Pero no. A partir del nacimiento de nuestro hijo empezaron las palizas. Siempre me decías que cómo podía estar tan gorda, que ya no era guapa ni atractiva. Poco a poco todo se fue nublando. Perdí el contacto con la gente, mis amigos, mi familia. Todo desaparece lentamente. Te quedas sola. Lo peor de todo es que te acostumbras a vivir una vida así, porque en el fondo piensas que te lo mereces, no sé, y cuando todo parecía que estaba perdido apareció él, en mis sueños, el único sitio donde no podrías entrar ni saber nada. No me importa que me creas o no. Las opiniones de los muertos no suelen tener mucho valor por aquí, la verdad. Ya no eres nada. Maldito hijo de puta. Te quedaste dormido hasta roncar y pensabas que sería una noche más. Grave error. Entonces cogí tu martillo y te golpeé con todas mis fuerzas, te reventé la cabeza a la primera. No creo ni que te dieras cuenta de lo que pasaba. Una vez, luego otra así cientos de veces. Casi no veía nada debido a la sangre. Pero él estaba a mi lado. Me hablaba en mi cabeza y la mosca no paraba de moverse. Nunca había experimentado algo así. Lo de cortarte los pies es algo que vi en el cine. Ya sabes lo cinéfila que soy y que todo lo que veo se me queda grabado. Considéralo un regalo de despedida, puta basura, eso es lo que siempre has sido. Una última cosa. Él me ha dicho que para ser libre del todo, debo arrancarme al bebé que llevo en mi vientre, no puedo llevar nada que contenga algo tuyo, ni siquiera un bebé de 8 meses, así que él me ha dicho que coja las tijeras de cocina y me lo saque de mi interior. No será difícil porque ya lo hemos hecho antes en sueños. Despídete de tu hijo. Bueno, no importa, nunca lo verás, no sabrás cómo es, de hecho nadie lo sabrá, solo yo, así que voy a quitármelo, voy a rajarme la barriga desde arriba hasta abajo, no me dolerá. Él me ha dicho que estará a mi lado, que puede hacer que no haya dolor, y que cuando lo haga, podré ir con él a un mundo mejor, donde podré ser feliz. Donde tú no existirás. Solamente tengo que sacar a mi bebé y dejarme dormir, para siempre. Creepypasta número 10. Aseguro que lo mate. Todo comenzó la noche que lo asesiné. No fue difícil matarlo, pero jamás pensé todas las dificultades que implica hacer desaparecer un cadáver. Primero pensé en descuartizarlo y quemarlo, pero descubrí que soy muy débil para partir sus huesos, así que opté por quemarlo entero. Cuando me dirigía a depositar su cuerpo frío en el carro apareció Margarita y me preguntó qué hacía y no me quedó más remedio que mentirle diciéndole que iba a dar un paseo en el auto. ¿A esta hora?, preguntó confundida. Sí, respondí, aún me encuentro mal por el problema que tuve con Sergio. Ella bajó la cabeza, me dijo que aunque nunca había pasado por una infidelidad me comprendía y compadeciéndose, me dejó ir. El problema era que el cadáver aguardaba aún tras la puerta de la casa. Duré 10 minutos dando vueltas en el carro, regresé y observé a Margarita y su prometido, estaban sentados en el jardín, hicieron un ademán de buenas noches y yo con una sonrisa bien fingida les respondí. Entre la casa estaba inundada por ese olor a culpa y sangre, a Sergio, que estaba siempre tan presente en mí, revisé la bolsa de lejos y parecía un bulto normal, si alguien entraba jamás pensaría que el cadáver del ser que más he amado en la vida estaría allí, dentro de una simple bolsa de plástico. Tenía que librarme rápido de su cuerpo porque los humanos somos tan poca cosa que solo cuando morimos demostramos lo que en verdad fuimos, un saco de putrefacción. A primera hora mañana conseguiré algo que me ayude a descuartizarlo, pensé. Regresando a mi idea original de picarlo en pedacitos y quemarlo. A las 6 en punto de la mañana sonó el despertador, abrí los ojos y por las ventanas se deslizaban esos magníficos rayos de sol que tiempo atrás solía contemplar. Me duché como nunca, el agua fresca reanimó mi espíritu y me vestí lo mejor posible. Tenía que ir al supermercado a por una herramienta que me facilitara el seccionamiento del cadáver. Me atendió un joven elegante, terminé comprando una sierra pequeña para cortar madera, con eso sería suficiente, compré también algunas láminas de madera para disimular mi compra, después de todo, no está de más ser precavida. Llegué a casa.
Dormí un rato y al despertarme emprendí mi labor en el patio trasero, pues estaba encerrado por altos muros de concreto y contaba con la privacidad necesaria. Al principio me fue un poco duro ver su rostro cubierto de sangre, sus labios pálidos, sus dedos largos, perfectos, pero ya había hecho lo más difícil, me restaba terminar lo que inicié también. El ruido que produjo la sierra en un principio me asustó, creí que no resistiría, pero luego empecé a notar que cortaba el hueso tan rápido y tan preciso que se desvanecieron todas mis dudas. Era más buena de lo que me había dicho el joven que me la vendió. No niego que una sonrisa invadía mi rostro triunfante, feliz por lo ya logrado. Terminé pronto, mucho más rápido de lo que creí, tanto amor quedó reducido a pequeños huesos y carne picada, trozos de carne desgarrada sobre mí. Podía sentir aún el olor de Sergio, su loción favorita, la que compramos juntos. Recogí los restos del césped con cuidado y dentro de una caneca vieja, de lámina olvidada y oxidada, donde alguna vez reposó pintura deposité lo que quedaba del hombre que más había amado en la vida. Luego agregué un poco de gasolina y dejé caer mi cigarrillo, llevada por la curiosidad de alguna película donde alguien arrojaba un cigarrillo a la gasolina y de esta una magnífica llamarada brotaba, pero en mi realidad no fue así. El humo del cigarrillo seguía saliendo del recipiente. Esperé un momento y nada, así que decidí arrojar un fósforo. El humo y un olor que desconocía, a decir verdad, empezó a brotar haciéndose cada vez más perceptible. Temí que alertara a alguien y entonces una idea magistral tocó mi alma. Subí a nuestra habitación y extraje del armario toda su ropa, la de él, la de Sergio. Solo dejé un par de camisas que alguna vez le obsequié. Todo lo demás fue a arder junto a su cadáver en la vieja caneca de pintura olvidada en el patio de nuestra casa. Un golpe fuerte en la puerta, mis sospechas se hacían realidad. ¿Quién? Pregunté serena. Margarita, respondió la voz dulce y suave de mi vecina, de mi amiga, de mi hermana. Me quité el vestido rápidamente arrojándolo al baño bajo la escalera que en ese momento fue mi salvador, coloqué sobre mi cuerpo un pijama ligero, me limpié el rostro asegurándome de no tener ni una sola mancha y abrí la puerta. Vi humo salir de tu patio. ¿Está todo bien? Sí, gracias por preocuparte y espero que no reproches el acto horrible que he cometido. ¿A qué te refieres, Verónica? ¿Qué has hecho? Respondió ella confundida. Es que no podía soportar más su presencia, le dije, y por un momento la idea de confesar el crimen perfecto que había cometido la noche anterior se posó delante de mí, pero la razón intervino y terminé la frase diciendo: he prendido fuego a todas sus pertenencias, porque no soporto la idea de saber que Sergio fue mío y ahora pertenece a otra. Ella, inocente de todo, se arrojó a mí y me abrazó fuertemente. Me dio palabras de aliento, las mismas que me daba siempre, palabras que se llevaba el viento, palabras que ya no me tocaban, porque Sergio ya estaba muerto. Sus dulces palabras caían sobre mi alma de cemento y 2 lágrimas brotaron de mis ojos como despidiéndola. Ella entendió y me dejó sola, mientras las pertenencias de mi amado ardían junto a su cuerpo en el patio de nuestra casa. Me senté a descansar. Caí en cuenta que debía comer algo, con tanto esfuerzo el hambre me afanaba. Fui a la cocina y preparé algo. Tomé asiento y cuando me disponía a disfrutar de mi desayuno, el timbre sonó. Noté que todo ya estaba realizado, la quema había cesado, ya no debía preocuparme por deshacerme del cadáver. Omití que sonaba el timbre y disfruté de mi sándwich. El timbre seguía sonando, no me importaba. Fui al patio, terminé de recoger la evidencia pendiente, me deshice de las cenizas, los huesos que no ardieron, que en realidad fueron bastantes, los enterré. Limpié la caneca, el timbre seguía sonando, analicé que habían pasado más de 20 minutos y alguien seguía tocando la puerta. Decidí abrir. Sentí como mi alma, que creía perdida, abandonó mi cuerpo y regresó. Tuve la impresión que el piso se desmoronaba y yo quedaba flotando en el aire. 2 gotas de sudor frío bajaban por mi frente, tan lentas, las palabras no salían de mi garganta. Hice un sonido horrible, sentí la sangre bajar por todo mi cuerpo y luego subir como siguiendo al corazón que intentaba salir por mi boca. Retrocedí chocando con la puerta y caí sentada en el piso mientras Sergio entraba a la casa sin mirarme.